Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí de nuevo en estos podcasts de UTIPEC, hablando de temas de suma relevancia, comprometidos con la defensa de nuestra industria, que es un patrimonio de todos los colombianos. Y al hacerlo, estamos convencidos que estamos defendiendo al país. Por eso estamos trayéndole a nuestros afiliados, a sus familias, a nuestros amigos, a lo largo y ancho del país, temas de gran relevancia. Este año nos hemos propuesto a conversar con amigos como el que nos acompaña el día de hoy, gente de gran conocimiento, de una gran experiencia, gente con un criterio muy importante para ayudarnos a identificar los pasos que debemos seguir para recuperar a nuestra industria. Es cierto, hemos estado viviendo un poco más de 2 años de graves dificultades, de un gobierno que ha querido estigmatizar y llevar al ocaso prematuro a la industria de los hidrocarburos. Muchos creemos que más que una intención de corte ambientalista es más bien una maniobra politiquera que busca destruir el sistema económico, el sistema productivo del país, como ya lo han hecho en otras naciones vecinas y que han sido bastante eficaces para poder concentrar el poder y establecer estos regímenes dictatoriales, hay que decirlo de este modo, que destruyen, que llevan a la miseria a las naciones. Y es por eso que nosotros hoy estamos convencidos de que este mal sí va a parar, que en el año 2026 Colombia reaccionará y definitivamente elegirá un gobierno distinto, un gobierno que maneje la racionalidad suficiente para saber que no es contra nosotros, sino con nosotros, que vamos a poder transitar hacia el nuevo modelo energético que el mundo está adoptando y en general que es con los recursos naturales, entre ellos los mineroenergéticos con los que contamos, que podemos financiar el cierre de las brechas sociales que tiene el país. Pero por eso hemos decidido no solamente denunciar aquello que está haciendo mal este gobierno, sino empezar a hablar de las propuestas que debemos construir, de la hoja de ruta que deberíamos diseñar para que el 7 de agosto del 2026, cuando este país empiece a volver a la normalidad, no estemos pensando qué es lo que vamos a hacer, sino que tengamos claramente definidas las tareas, que cada uno, los trabajadores, los empresarios, el gobierno, la sociedad en su conjunto debe acometer para poder recuperar a Colombia, para poder recuperar la industria de los hidrocarburos, ese patrimonio de todos. Así que bienvenido Luis Pacheco, ustedes ya lo conocen, él es un hombre de amplia experiencia, grandes cargos de la industria petrolera en Latinoamérica, un hombre con una formación académica envidiable, profesor universitario, columnista, nos complace leer cada semana su columna La Gran Aldea, que nos permite entender mucho mejor todos estos fundamentales del mercado petrolero, entender esa dinámica tan compleja. Y gracias de nuevo por acompañarnos, Luis. Gracias, Alejandro, por la invitación. Un reto muy grande seguir esa introducción. Vamos a ver si dejaste algún espacio libre para que yo pueda contribuir. Pero claro que sí, Luis, ¿cómo no? Aquí yo apenas hago de representante de los trabajadores de esta industria que siguen a UTIPEC y que estamos ávidos de escuchar de una voz tan autorizada como la tuya. Así que podríamos empezar diciendo que el año no ha empezado de lo mejor posible. Recientemente tuvimos la gran preocupación de las sanciones arancelarias que Estados Unidos podría generar contra Colombia a causa de las malas decisiones de nuestro gobierno. Sabemos que las actividades exploratorias en el país están paquidérmicas, se ha negado la licencia ambiental, o más bien, se ha aprobado una licencia ambiental imposible de cumplir, según se ha dicho por parte de los expertos, en el caso de Cómodo 1, otro pozo súper importante para desarrollar una provincia gasífera en el Caribe colombiano. Y todas esas son cosas malas, pero no nos queremos quedar ahí. Así que, Luis, ¿qué estás viendo tú en el hoy? Pero sobre todo, empecemos a reflexionar qué deberíamos estar alistando los colombianos para poder recuperar nuestra industria en nuestro país en el 2026. Mira, eso es una materia muy amplia. Tratemos de tocar algunos puntos, ¿no? Pero cuando tú hablabas, mi cerebro, que es bastante reactivo a las palabras, primero me llama la atención
armado del argumento en términos bélicos. El ataque, la defensa, que pues probablemente comunicacionalmente sea bueno, pero la verdad es que a mí no me hace clic, ¿verdad? Porque yo no lo quisiera poner así, porque creo dos bandos de entrada en el argumento. Caigo en la trampa de la bipolaridad, elimino la conversación, elimino el diálogo necesario, que es una de las cosas que creo que son indispensables si tú de verdad quieres tener un futuro. Porque si tú pones esta situación en términos de los buenos y los malos, de lo blanco y de lo negro, lo que quieres es sustituir una visión por otra. Y no tienes síntesis, no tienes aprendizaje. El otro no aprende, tú tampoco quieres aprender, sino te pones detrás de la muralla de tus ideas, que a lo mejor eran buenas hace 10 años y a lo mejor hoy no lo son. No lo quiero prejuzgar antes que conversemos. Pero eso fue lo primero que se me ocurrió. Yo creo que cuando tú dices cómo voy a mirar al futuro, bueno, yo quisiese que en el futuro yo tuviera un país donde pudiéramos conversar y acordar una visión de país y no simplemente imponer la visión de una mitad sobre la otra mitad. Que yo creo que es una de los peores legados de estos regímenes que hemos tenido en los últimos años en la región, porque a pesar de que queramos ver el gobierno de Colombia en este momento en esos colores, también es verdad que está muy lejos de las peores demostraciones de ese tipo de ideología en el continente. Pero esa es otra conversación. Entonces yo lo primero que te diría es que tenemos que empezar a buscar cómo tener una conversación entre las partes. Ahorita lo estamos viendo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se ha creado una visión del mundo, ni siquiera en los Estados Unidos, en el mundo, porque si tú ves a Milei en Argentina o a Meloni en Italia, o hoy en día vi en la televisión justo antes de venir acá que Elon Musk estaba hablando en la convención de los partidos de extrema derecha alemana, promoviendo que votaran por ellos, diciendo que la historia no importaba, sino que lo que importaba era el presente, etc. Si lo que vamos a terminar es en la sustitución de un extremo por el otro y aplaudimos porque el extremo que le va a tocar es el nuestro y no el de los otros, creo que no hemos aprendido mucho. Y yo creo que eso es lo primero, sobre todo en este tema, que implica el uso de recursos que en teoría son de la nación, es decir, de todos los ciudadanos, y que por lo tanto tenemos que tener una conversación sobre su mejor uso. No, muy bien, muy bien. Yo creo que es válido el llamado. Indudablemente, además, muy coherente con lo que nosotros hemos planteado desde la UTP como nuestra visión, como la idea de relacionamiento, en la cual tenemos que ser constructivos, tenemos que vernos del mismo lado de la mesa. Ahora, lo que tampoco podemos caer es en la ingenuidad de ver que hay unas pretensiones contundentes, claras, que simplemente están llevando a nuestro país a dejar de tomar la ventaja que estos recursos naturales le tienen. Es decir, yo por supuesto que estoy abierto con que tengamos un diálogo con el país, que podamos conversar, pero lo que pasa es que hoy nosotros, los colombianos, que hemos dicho que es un despropósito de alguna manera deprimir artificialmente la industria petrolera con algunos argumentos que yo llamo ambientaleros, pues no hemos sido escuchados. Pues simplemente hemos sido puesto a un lado y se sigue avanzando con una política que lo que ha hecho magnífico, es deprimir el tema. Pero tú querías saber mi opinión, sí, no convencerme de la tuya. No, ¿verdad? Válido, correcto. Entonces, en respuesta a tu primera pregunta de que yo creo que tenemos que ser capaces de entablar un diálogo. Claro. Porque si no te vas a caer en lo siguiente, Alejandro, en mi opinión.
Entre paréntesis, yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos que usar los recursos, o sea, para que quede claro desde el principio, ¿verdad? Pero yo estoy retando un poco la manera como tú presentas el argumento, que creo que puede ser contraproducente. ¿Por qué te digo yo que es contraproducente? Porque está bien, tú pronosticas que en año y medio va a haber un nuevo gobierno que a ti se te antoja que va a ser más favorable. Pero 4 años más tarde hay otra nueva elección, ¿verdad? Y nadie nos garantiza que aquellos que hoy no te gustan vuelvan, porque esa es la naturaleza de la democracia y la naturaleza de las sociedades. Como decía Churchill, el problema con la democracia es que hay que pararle bola a los votantes, ¿verdad? Y eso pasa, ¿verdad? Total. Entonces, si tú quieres establecer una industria que sea duradera, perdurable, al menos hasta la longitud de los recursos que el país tiene, tú tienes que tener una conversación y tener acuerdos nacionales. Porque si no vas a estar en este tira y encoge que no te lleva a ningún lado. No, por supuesto. No cabe duda de que ese es el camino. Y este es además el propósito de espacios como este. Porque lo que queremos es traerle los argumentos necesarios a la gente para que pueda tener una conversación informada, una conversación bien argumentada sobre el asunto. Pero pues para eso, para que lleguemos a síntesis, tiene que haber tesis y tiene que haber antítesis. Es correcto. Y por eso nosotros estamos trayendo la que es nuestra versión. Muy marxista de tu parte, de la Por cierto, esta es la versión que nosotros consideramos que es la correcta y que lastimosamente se antepone a lo que estamos viendo como el discurso oficial. Pero claramente yo quiero no enfrascarme en esto, no quiero perder, digamos, la gran oportunidad de pensar más bien en lo que tenemos que hacer correctamente los colombianos para poder recuperar nuestra industria. El mío es, digamos, un tema de diagnóstico sobre hechos, ¿no? Hoy tenemos un país que tiene suspendida la exploración, hoy tenemos un país que tiene desincentivada la industria, que la tiene enferma de la desconfianza. Hoy tenemos una empresa petrolera estatal que vale una tercera parte de lo que valía cuando empezó este gobierno, que está siendo desorientada estratégicamente porque se ha propuesto que se convierta en una empresa de inteligencia artificial y de energías alternativas y cosas de estas, perdiendo su mientras misionalidad. Sea inteligencia, al menos que sea artificial. Bueno, pero digamos, todas esas cosas son hechos que hoy estamos viviendo, y esos hechos lo que nos están llevando hacia una pérdida de soberanía energética, hacia un riesgo de pérdida de soberanía energética, hacia un riesgo de pérdida de ingresos para el país, de pérdida de oportunidades de empleo decente, de inversión extranjera directa, de inversión en temas ambientales y sociales como los que hace la industria. Entonces, todo eso es una afectación grave que nosotros hemos dicho es totalmente inconveniente para un país como el nuestro. Ahora lo que decimos es, cuando recuperemos nuestro país, por las vías constitucionales que corresponden, el gobierno que venga seguramente con una racionalidad más acorde con los elementos básicos de la lógica, es que la pobreza no garantiza el respeto a los derechos, es más bien el desarrollo y la generación de riqueza y de valor la que puede garantizar eso. Entonces tendrá que hacer algo para poder reactivar esto. Entonces, esa es como la pregunta que yo quiero que nos planteemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué debería hacer Colombia? Y yo creo que la primera respuesta es válida y es construir un diálogo que procure incluir al máximo. Yo no sería, digamos, tan pretencioso. Ese no es el objetivo. El objetivo es crear la base que haga permanente lo que tú quieres. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? O que le dé más larga vida, porque por eso te puse el ejemplo del cambio de gobierno. Ajá. ¿Verdad? Porque si no, a los 4 años viene el otro y cambia la vuelta. Entonces, por eso es que el diálogo es necesario. No es porque yo quiera sentarme a hablar, aunque obviamente si tú me das una palomita, como decimos en mi país, yo pudiera decir algo. Pero ese es el objetivo y por eso lo planteaba. Tampoco, como digo, no que no nos perdamos en eso. Pero volvamos para atrás. Vamos a tu pregunta inicial, ¿verdad? Cuando uno dice recuperemos la industria, y esta pregunta te lo hago a propósito socrático, ¿a cuál te refieres?
el año 2000, al 2014, al 2007. O sea, ¿cuál es este ideal de industria petrolera que tú tienes en la mente recuperar? Fíjate que tú hablas de recuperar. Claro. Entonces, como es de recuperar, es porque tienes una en mente de cuál es. Entonces, por supuesto que sí. ¿Tú me pudieras ayudar con eso? Pues la historia de la industria petrolera colombiana no es que sea ni muy larga ni muy compleja. Realmente. Bueno, tiene 100 años o más. Sí, por supuesto, pero otra vez digo, no es ni muy larga ni muy compleja porque, pues en realidad Colombia ha tenido una industria bastante modesta, realmente no ha sido un país petrolero, claramente dicho, pero sí ha sido un país que ha tomado ventaja de sus recursos petroleros. Lastimosamente, antes de lo que yo llamaría la bonanza, si se puede llamar, así sea pequeña, pero la bonanza que nos trajo Rubiales en la década pasada, otras bonanzas como la de Cusiana o como la de Caño Limón, lastimosamente no tuvieron la misma coincidencia que tuvo la de Rubiales, que fue precios altos, volúmenes altos. Lo que teníamos era unos muy buenos volúmenes a unos precios bajos que de alguna manera disipaban el impacto que podía haber llegado a tener esos descubrimientos en su momento. Cuando yo me refiero a volver a tener una industria como la que tuvimos, claro que me estoy refiriendo a la de sus mejores momentos, aquella en donde podemos hacer uso de los recursos energéticos, ojalá en las mejores condiciones de precio internacional, que puedan materializar, uno, el abastecimiento energético colombiano, pero por el otro lado, que también sea una fuente de ingresos para el fortalecimiento de otros sectores de la economía. Eso es lo que estaríamos buscando y eso es lo que estamos los trabajadores de la industria petrolera anhelando, no solamente para garantizar una fuente de empleo digamos, confiable, sino que poder de esa manera contribuir al país en su crecimiento y desarrollo. Déjame plantearte, yo ahora te voy a hacer yo las preguntas a ti, porque yo creo que es más interesante, porque yo sé lo que yo quiero decir, yo lo que no sé muy seguro lo que tú quieres. En ese volver hacia atrás, que no estoy seguro que es el ideal, ¿verdad? Como tú dices, fue un azar histórico, y no solamente de precios y de volúmenes, sino de lo que llamábamos en aquella época el cambio de condiciones fiscales, las condiciones de seguridad, la bonanza de todas las materias primas, porque también fue Ecuador, y fue Bolivia, y fue Venezuela, y fue Brasil, México menos, de hecho México es un ejemplo de lo que uno no debe hacer en épocas de bonanza, y Venezuela hasta cierto punto también, aunque se benefició muy importantemente al menos los primeros 15 años de la década. Eso no lo vamos a repetir, o por lo menos no lo podemos diseñar que se repita. Eso por una parte. Porque además Rubiales no existe ya. O sea, Rubiales, bueno, sí existe, pero ya lo produjimos, ¿verdad? No veo en el horizonte algo parecido. Entonces, eso por una parte, porque y quiero dejar claro que yo coincido contigo que tenemos que tener una industria fuerte. ¿Por qué? Porque es una industria donde hay recursos, donde hay capacidades técnicas y donde tú puedes crear riqueza. Ahora, eso que dijiste tú al principio, que también me hizo ruido, de que si yo voy a agarrar esa plata y con esa plata voy a cerrar las brechas sociales, bueno, eso es otra discusión en otro día. Yo no sé si eso debe entrar en una discusión de ese tipo, porque ya estás haciendo de qué debo hacer con la plata, que no es lo mismo que qué debo hacer con la industria. Y yo creo que eso hay que separarlo para no enredarnos. Entonces, cuando tú dices quiero defender la industria, tú lo que entiendo que quieres decir, y yo estoy de acuerdo con eso, si es lo que quieres decir, es que tengo que aprovechar al máximo el potencial que el recurso natural me da, que las capacidades técnicas que tengo me da. Pero para eso tengo también que darme cuenta en qué mundo voy a estar en 4 años, que no lo sé. Voy a estar en un mundo de precios bajos o de precios altos. Si voy a estar en un mundo de precios altos, que no pareciera ser el caso si le haces caso a Trump, ¿verdad? Pero sí puede ser el caso si le haces caso a los sauditas. O sea, ¿cómo se va a rehacer esa ecuación en el tiempo
No sabemos, y sabemos que la solución nunca va a ser permanente tampoco, sino que va a variar. Entonces, vamos a tener en esos 2 años los precios para hacer de los recursos de Colombia viables económicamente, porque el hecho de que creamos que hay debajo de la tierra recursos no lo convierte en una industria, lo convierte en una promesa. Y esa promesa depende de las condiciones de superficie y de las condiciones de subsuelo, de las cuales las dos tienen incertidumbre, porque en un lado estamos hablando de exploración y en el otro lado estamos hablando de comunidades, de condiciones fiscales y si voy más allá del mercado. Con eso no quiero sino establecer un marco de referencia, ¿verdad? Porque nada de esto, y eso es la belleza de esta industria, que es una industria que tiene que moverse dentro de esos parámetros de una manera dinámica y adaptativa. De acuerdo. Ok, porque si tú vas al 2014, al año 2014, y sacas a Rubiales como ejemplo al campo, el precio se vino abajo, ¿verdad? Y ahí estaba el recurso, ahí estaba la industria, ahí estaba la infraestructura, ahí estaban los trabajadores, e igual tuviste pesadilla. Claro. ¿Verdad? Porque los árabes decidieron que ellos iban a pelear con los del fracking en los Estados Unidos y eso no tenía nada que ver ni con Colombia y menos con los trabajadores en Rubiales. Pero igual sufriste y ahí nadie salió a defender a la industria porque no había cómo defenderla de una realidad objetiva que está afuera. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener en la cabeza. O sea, que sí, tenemos que sacar el potencial, sí, y tenemos que ver cómo hacemos para sacar el potencial bajo un escenario bueno y bajo un escenario no tan bueno, porque volvemos atrás otra vez. ¿Cuál ha sido una de las principales dificultades en mi experiencia de la industria petrolera colombiana en los últimos 15 años? Ha sido las condiciones de superficie. O sea, lo social, el tema de los trámites ambientales. O sea, ninguno de los gobiernos, quizás el gobierno de Uribe lo pudo soslayar, fíjate lo que estoy diciendo, soslayar, porque le tocó una bonanza. Cuando los precios están bajos y ya hiciste la infraestructura, terminaste el tubo, terminaste de meter los 7.000 u 8.000 millones de dólares que le fuiste a meter de inversión y los trabajos ya no están, entonces ya la sociedad no es tan generosa, ¿verdad? Porque a pesar de que los trabajadores pertenecen a esa sociedad no es un cuerpo homogéneo, tiene diferentes intereses y eso lo podemos decir. ¿Por qué? Por lo que te digo, porque creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es lo de los riesgos de superficie y por eso te hablaba al principio del diálogo. Total. ¿Verdad? Porque yo puedo decir como gobierno, yo voy a usar los hidrocarburos como una de las palancas principales de mi desarrollo en los próximos 15 años. Y voy a hacer un plan y convencí al Congreso sí, pero ¿quién tiene que convencer al alcalde y al jefe de la comunidad indígena? De la Junta de Acción Comunal. Sí, exactamente. Entonces, esa conversación que en otros países no es tan compleja, en Colombia es compleja. En Colombia es compleja por la misma naturaleza del país. Y te lo digo que en Colombia es compleja por mi experiencia en los otros países. O sea, claro, sin duda alguna, en este país es más compleja. Porque en la Constitución están declarados una serie de derechos que no los voy a juzgar ahorita, pero están ahí. Están ahí y tienes que lidiar con eso. Y eso, la única manera que tú puedes lidiar con eso es a través de una conversación. Una conversación que no se tuvo, y vuelvo atrás, ni en el momento de la bonanza, ni en el momento de la crisis, y no se está teniendo ahorita. Pero eso es muy poderoso, Luis. De verdad que yo creo que la conversación está teniendo el curso que debe tener, porque sin duda alguna lo que vemos aquí es que el reto más importante que tenemos enfrente para la reactivación de la industria, para beneficio del país, no está en aspectos técnicos.
y probablemente tampoco en financieros. Quizá indirectamente tenga unos elementos financieros, pero el asunto está en lo que tiene que ver con los seres humanos, con esa conversación que tenemos que tener los colombianos para reconocer la importancia que tiene esta industria y para estar dispuestos a ponernos de acuerdo para que esto nos traiga unos beneficios de alguna manera bien, no quiero decir distribuidos, pero por lo menos que sean notorios para todos los grupos y todas las, digamos, los segmentos de la población. Porque eso podría ser, digamos, la principal talanquera que tendría el país al día. O sea, lo que llamarían los analistas tu principal palanca de valor. Exactamente, pero miren lo importante que es este espacio, porque eso es lo que buscamos, Luis. Lo que buscamos es que la gente allá al otro lado no solamente diga no a la industria porque creyó la otra historia, o sí a la industria porque creyó la nuestra, sino que le traigamos elementos que le permitan decir, oiga, sí, esto tiene unos retos ambientales, esto tiene seguramente unos retos sociales, pero lo que pasa es que el valor que puede generar a la sociedad es muy grande. Entonces, más nos vale que nos pongamos de acuerdo para construir el camino más expedito. Ahora, también me queda claro que aquí hay unas variables que nosotros no vamos a controlar. Que vuelva a desatarse una guerra de precios como la que se desató en el 2014, en la cual terminamos siendo víctimas y nosotros tener velas en ese entierro, eso no lo podemos evitar. O sea, eso no está bajo nuestro control. Pero pensando, digamos, en que esas variables están allí, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Y aquí ya hay una respuesta, tenemos que avanzar en el tema. Pero yo pienso que, digamos, además del diálogo que pudiera lucirle a alguien demasiado como etéreo, ¿no? Demasiado teórico el diálogo, ¿entenderías por esa visión comparativa que tú tienes de conocer otros países de la región, otros países del mundo, entenderíamos que se requieren unos cambios regulatorios, unos cambios legales, o es solamente con las reglas que hoy existen ir y construir una nueva narrativa y persuadir a la gente? ¿Cómo verías eso? Ok, es una magnífica pregunta, pero antes que hagas eso, hay algo que sí me gusta de tu franela, ¿verdad? Que es que el tamaño de la letra del país es más grande que el de la industria. Total. ¿Verdad? Entonces nosotros no vamos a hacer esto por el bien de la industria. Yo creo que ese es el discurso no adecuado, ¿verdad? Porque la señora que vive en la vereda, ¿verdad?, en Villa de Vicencio, no le importa la industria para nada, pero sí le importa su bienestar. Entonces, eso es primero. El segundo cosa que te quería, para que quede claro mi idea, no es hacer diálogo, es buscar acuerdos. ¿Ok? Sí, porque sí. El diálogo no me sirve para nada. Y para eso está el país de al lado que tiene dialogando en los últimos 15 años y no han llegado a ningún acuerdo. Okay. O sea, tiene que buscar un acuerdo. Eso es política. Okay. Eso no es más que eso, ¿verdad? Y entonces tienes que tener unos aliados políticos. Okay, que hagan eso. A lo mejor tú en otra de tus encarnaciones puedes hacer eso, pero vamos a dejarte la que tienes en este momento. El otro punto es que sí, yo no puedo controlar el exterior, pero sí puedo con ese acuerdo llegar a las decisiones que hay que tomar. Pareciera a lo lejos, que el sistema legal, el entramado legal que existe en el país hace difícil distinguir entre el bienestar nacional y el bienestar local, vamos a llamarlo así. Y que en la política, porque al final del día, como dijiste, es política esto, pareciera siempre ganar el bienestar o el interés, vamos a llamarlo de otra manera, el interés local en vez del interés nacional. Eso no pasa en otros países, para bien o para mal. Ajá. ¿Verdad? Te digo mi país de origen. En Venezuela sí hay comunidades indígenas, probablemente han sido y no son bien tratadas, aunque no son tantas como hay en Colombia. Pero el interés nacional siempre ha privado. No de la mejor manera, pero siempre ha privado.
Aquí, otra vez, no lo juzgo, no lo quiero juzgar, porque tampoco quiero salir de aquí con enemigos de las localidades. El interés local, o mejor dicho, el poder central no está dispuesto a pagar el precio de imponer el bienestar nacional sobre el interés local. Y eso hay que trabajarlo, porque si no, tienes problemas. Porque en algún momento, y déjame hacer aquí un desvío, el manejo de las regalías se suponía que manejaba eso. ¿Verdad? Porque las autoridades locales, tanto de los países, de las regiones donde producían, como las de las otras, con unas reglas que tampoco vamos a poder detallar hoy aquí, sentía que se beneficiaban. Cuando empezaron los problemas internos, no lo de los precios, sino los internos, cuando hubo un cambio en el sistema de regalías, cuando se decidió, vamos a centralizar esto porque hay mucha corrupción asociada a este manejo de las regalías, vamos a centrar esto. Yo recuerdo y que los alcaldes o los gobernadores tengan que venir aquí a Bogotá y presentar un proyecto que se les apruebe para darse la plata. Recuerdo, y voy a decir esto con mucha previsión, en el sentido que no me consta el número, pero decía que había un gran porcentaje de los alcaldes colombianos que ni siquiera tenían bachillerato, pero en cambio el gobierno central esperaba que se aparecieran con un proyecto determinado, la hoja Excel y el PowerPoint y las economías y todo esto. Eso lo que llevó es que, y creo que todavía es el caso, de que la bolsa de las regalías está sin gastar. O sea, hay una subejecución grandísima. Porque ese cambio en la regalía, buscando un bien que era minimizar la corrupción a niveles locales, llevó a que las regiones dijeron, bueno, yo no me estoy beneficiando de esto. Se rompieron como las lealtades. Claro, porque la gente, como dice, a la gente no le molesta el cambio. Yo creo que eso es errado. Dice, no, que la gente es renuente al cambio. No, yo creo que eso es errado. La gente es renuente a la pérdida, claro, no al cambio, ¿verdad? Porque nadie quiere volver al teléfono de discado. Nadie quiere volver, a lo mejor sería bueno, pero esa es otra conversación. Entonces, esa es una parte. Yo creo que es una respuesta muy larga a lo tuyo. Y por eso que el diálogo y el acuerdo es importante, porque tú tienes que tratar de minimizar eso. Porque los precios pueden estar bien. De hecho, a mayor precios, si tú no cambias la estructura del negocio como está hoy en día. Y no es solo la industria petrolera, es la industria extractiva como un todo. Vamos a estar claros, creo yo, que son tus aliados naturales, los otros extractivos, los mineros. De acuerdo. ¿Verdad? Esos también sufren de las mismas debilidades en este momento. Tú tienes que así sean los precios buenos y la técnica está buena, si la sociedad no te deja, no lo vas a poder hacer. Y menos en un país como Colombia, donde esas cosas son de mucho peso. Efectivamente, entonces lo que vemos es que el reto mayúsculo que tiene Colombia es una conversación, un diálogo conducente a acuerdos para poder reconocer el valor, la importancia de la industria y desde allí poder caminar hacia su recuperación. Ojo que el tema de las regalías se convierte en uno de esos ámbitos en los que tendremos que conversar, en los que tendremos que seguramente hacer ajustes. Sin duda, la última reforma al Sistema General de Regalías rompió ciertas lealtades que existían en aquellas regiones productoras y trasladó unos beneficios. La famosa mermelada distribuida mejor en la superficie de la galleta, lo que hizo fue trasladar beneficios a regiones no petroleras, regiones que no tienen hoy ningún interés de defender o no esta industria porque pues no la sienten propia, pero sí se benefician. Pero que también las necesita. Por supuesto. Entonces ahí es en donde debe haber, digamos, ese es un ámbito de conversación en el que tenemos que desarrollarnos. ¿Qué tal el ámbito ambiental? Yo en la introducción hacía mención a lo que ha pasado con el tema de Cómodo 1, un pozo que después de la confirmación del descubrimiento del antiguo Uchuva, hoy Sirius,
pues representaba una oportunidad muy interesante de corroborar, digamos, la tesis de una provincia gasífera, fundamentalmente en el Caribe colombiano, que pudiera tener, digamos, una oportunidad no solamente de abastecimiento local, sino el desarrollo de una industria gasoquímica local, exportación de gas como gas licuado, en fin, o sea, una gran oportunidad no solamente para la soberanía energética, sino para una oportunidad de desarrollo para el país. Pero resulta que viene una decisión del buró, una decisión del gobierno en donde dice, sí lo pueden hacer, pero con unos peros que lo hacen inviable. Entonces, ¿será que el solo cambio de quienes lideran esa parte del Ejecutivo será suficiente o será necesario revisar también regulatoria y reglamentariamente esto? Te va a parecer que es que no tengo otro argumento, pero es que volvemos hacia atrás. O sea, aquellos que tomaron esa decisión fueron electos, o al menos fueron escogidos por aquellos que fueron electos. Y fueron electos porque convencieron a una mayoría de la población de que esos valores, vamos a llamarlo así, para no vilipendiarlos de ninguna manera, porque entonces voy en contra de mi argumento, que esos valores de salvaguardar el ambiente eran unos valores superiores y están actuando como tal. Entonces, eso que estás viendo ahí es el resultado de un mandato, a lo mejor implícito o tácito, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Porque nadie se paró y dijo, yo voy a echar a perder la matriz energética. Nadie dice eso. Lo único que dice, yo voy a mejorar el ambiente y la calidad de vida porque yo soy la tierra de la vida y la tierra de la belleza y todo ese, porque ese es muy bonito. Entre paréntesis, ¿verdad? El discurso, y además Disney nos hizo una película, ¿qué mejor que eso? Volvemos al tema, tú tienes que convencer al país de que sí, a ti te importa el ambiente, pero también te importa que los niños tengan educación y que el país empiece a moverse, a transitar, porque lo que dejamos que vendieran, porque el mundo está en transición todo el tiempo. Pues si no, tú y yo no tuviéramos canas. Estamos en transición hacia un lugar que no queremos, pero estamos en transición. El mundo está en transición completa. O sea, también ponerse del lado de los fósiles y decir, porque he visto esa posición también, paren eso ahí porque digo, ay, cuando se acabe esto, que se va a acabar igual, ¿qué hacemos? ¿Verdad? El mundo está en transición. El problema es que nos vendieron una transición que ha resultado perversa, ¿verdad? Y tú tienes que, para lograr esos consensos, tú tienes que vender una transición que no sea perversa, porque la transición está ocurriendo, va a ocurrir. El problema es dónde tú estás en esa transición, en qué parte del mundo tienes que hacer una decisión como país. Yo soy líder, soy comprador inteligente, como decían en mi tiempo de planificador estratégico, soy simplemente un seguidor. ¿Verdad? Colombia decidió escoger el rol de pioneros. Yo quiero estar delante de la curva. Yo quiero ser más papista que el Papa. Lo cual es una posición buenísima, moralmente hablando, dentro de esos parámetros, pero no compagina tus capacidades con tus aspiraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un país que aspira a algo para lo cual no tenemos las capacidades. Eso es así como ponerse uno a pelear con el presidente del país más poderoso del mundo y amenazarlo con que le va a ponerse a pelear con el presidente de aquí. Y en fin. O ponerse a pelear con el presidente de acá. Exactamente. Si nosotros como ciudadanos ponernos a pelear con el presidente de acá también es una tontería. Por eso es que tú tienes que buscar los consensos, porque tú necesitas tropas, tú necesitas tus capacidades, ¿verdad? El puro discurso no te lleva a nada. Esto lo leí yo en un libro, esto no lo inventé yo, por cierto, esto que te estoy diciendo, que se llama Grand Strategy, cuyo autor no lo recuerdo, y él toma esto de la historia de cuando
Ciro quería invadir Europa. Los persas querían invadir Europa, tenían que cruzar el Bósforo, ¿verdad? Y entonces el tío del emperador persa dijo, para allá no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada porque cuando crucemos el Bósforo, ¿cómo vamos a sostener el ejército? ¿Dónde vamos a sacar la comida? Etcétera, etcétera. Pero el emperador no le paró. Y dijo, no, yo soy el emperador y yo voy y pasó para el otro lado y bueno, el resto es la historia ya no y la entonces cuenta. eso es porque no había una coherencia entre sus aspiraciones y sus capacidades. Y nosotros tenemos que tener una estrategia de ambos lados. Okay, como también como industria de energía de hidrocarburos, una estrategia que combine, que haga esa confluencia de aspiraciones porque ahí sí entramos en la otra parte que probablemente tú quieres hablar, que es, o sea, cuán prolífica es la parte del subsuelo, porque hasta ahora hemos hablado digamos, de la superficie. De lo que llamó ya se llama riesgos de superficie. Exactamente. Pero hablemos un poco entonces por supuesto, de lo otro. Digamos que entonces logramos seguir trabajando y somos exitosos en espacios como este para fomentar esos acuerdos que necesitamos y avanzamos allí. Hay otra variable muy importante que tiene que ver con la prospectividad geológicamente hablando. Y sabemos que Colombia es un país que, ya lo dije hace un rato, no es un país petrolero, que tiene unas cuencas sedimentarias que han sido exploradas, que probablemente la oportunidad de encontrar gigantes como Caño Limón, Cusiana o Rubiales son cada vez menores. Pero visto desde esa perspectiva y considerando en ese panorama los yacimientos no convencionales de la cuenca del Magdalena Medio y la probabilidad de desarrollar proyectos de recobro mejorado en los actuales campos, ¿cuáles serían entonces esos retos? Ok. Hay una cosa que no hablamos al principio con los riesgos de superficie. Que tiene que ver con, y es una pregunta que te hago con toda la ingenuidad del caso. ¿Deberíamos repensar el rol de Ecopetrol, el rol monopolístico casi que tiene una compañía estatal sobre la industria en ese futuro que tú percibes? Bueno, yo creo que sin pretender repetir el pasado de manera exacta, como bien lo advertías, pues lo que sí toca es tener aprendizajes del pasado. Yo creo que este momento exitoso que tuvo la industria petrolera entre la primera y segunda década de este siglo tuvo que ver precisamente con un reajuste de eso. Hasta el 2003, 2004, con la aparición de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, habíamos tenido un monopolio contundente, claro, que nos había llevado a que, si mal no estoy, en el 2002 perforáramos 3 pozos exploratorios en el año en Colombia. Eso lo recuerdo del reporte que se hizo del Ministerio de Minas al Congreso de la República en el año 2003, tal vez 2004. Y luego, 10 años después, en la sola compañía para la que yo trabajo, en un año perforamos 64 pozos exploratorios. Entonces, lo que a uno le dictaría ese aprendizaje es que efectivamente una diversificación y una apertura pero a la participación. ¿Estarías tú de acuerdo en concluir que en los últimos 8, 4, 12, en los últimos 14 años, Ecopetrol se ha visto más fuerte y los privados se han vuelto más débiles? Probablemente sí, y probablemente eso nos dé la explicación de dónde estamos. Bueno, no es la explicación. No es la única, pero una. Pero es una consecuencia también. Sí. Porque una de las cosas también que yo aprendí ya tarde es que aunque el cambio estatutario, vamos a llamarlo así, del régimen petrolero que se hizo en la primera presidencia de Uribe fue sin duda algo revolucionario, tenía un virus metido, y es que hubo una apertura para todo lo que era nuevo, pero sin embargo la empresa estatal mantuvo el control
institucional sobre todas las áreas que ya tenía. O sea, las áreas, la industria petrolera colombiana no pasó a la NH, pasó a NH aquello que Ecopetrol en aquel momento pensó que no quería. Después se dio cuenta que de hecho se debió haber quedado con otras cosas, pero eso es otro tema. O sea, hubo y por eso es importante esto de los acuerdos. El acuerdo que se llegó en aquel momento para que Ecopetrol o los políticos aceptaran lo que se estaba haciendo era que Ecopetrol se iba a quedar con lo suyo, ¿verdad? De hecho, Rubiales, que hemos mencionado aquí muchas veces, no estaba bajo la égida de la NH. Estaba bajo la égida contrato de asociación. De un contrato de asociación. Entonces, esa famosa apertura era una apertura a medias, lo que permitió que Ecopetrol fuese luego recuperando cosas y creciendo, como llaman, orgánicamente, sin tener que explorar. Fue creciendo sus reservas. Entonces, ahí hay un tema institucional también que es de superficie, que sería bueno explorar. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú quieres, supongamos que mañana se produce el cambio que tú aspiras y entonces no solamente hay un cambio de actitud, sino que hay un cambio de regulaciones y hay precios favorables. Tú, una de las cosas que tienes que hacer es, en mi opinión, es dejar que los privados funcionen. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque uno de los temas que tiene una empresa estatal, sobre todo una empresa estatal que tiende a ser monopólica, es que al final de cuentas el Estado es el accionista. El accionista tiene que escoger entre hacer escuelas y carreteras o perforar pozos. Y siempre va a escoger lo otro. Entonces esa tensión siempre va a estar ahí. Eso es de superficie, eso es institucional. Eso hay que pensar si eso, porque eso es lo que me va a decir a mí, y con esto te dejo, eso es lo que me va a decir a mí cuando yo hablo de eso y deje que la NH o un organismo parecido diga, este es el lejano oeste, vengan a explorar, ¿verdad? Y no tienen, y no voy a dejar que esto compita, sino que compita esto otro, como una decisión de política. Es que sabrás de verdad qué es lo que hay en el país o no hay en el país. Porque el mercado te va a decir, no me interesa Colombia, o sí me interesa Colombia. De acuerdo. En el momento en que tú salgas a vender a Colombia. De acuerdo. Que no lo haces hace tiempo. Sí, de acuerdo. Aquí entonces hay otro elemento. Diálogo, búsqueda de acuerdos en medio de la sociedad. Hemos estado hablando de que entre esos acuerdos el tema de las regalías es un asunto que debemos tener en el radar, pero ahora también estamos hablando de la estrategia con la que vamos a cometer una nueva ola exploratoria, que definitivamente yo estoy convencido de que el aprendizaje que nos dio el proceso anterior, en donde hubo una mayor libertad para que la inversión privada se ejecutara de una manera seguramente más eficiente, mucho más focalizada, pueda jugar aquí el papel. Pero a eso yo le sumaría algo. El estado en el que podría terminar Ecopetrol el 7 de agosto del 2026. Es decir, si bien es cierto que hay unas características naturales de la condición de empresa estatal que pudieran limitarla para ser muy efectiva en esto, pues el estado en el que quede después de toda esta, que yo sigo llamando y asumo la responsabilidad, desorientación estratégica, pudiera ser aún más necesario tener aliados realmente privados de alto nivel técnico y financiero para poder acometer esta historia. Y yo lo traigo con un hecho. Miren, el descubrimiento de este campo de Uchuva, hoy llamado Sirius, la confirmación del descubrimiento se tardó 20 años. Y yo estoy convencido de que eso no hubiera sucedido en manos de Ecopetrol solamente. Fue gracias a una articulación con un socio. ¿No hubiera sucedido los 20 años o no hubiera sucedido el descubrimiento? No hubiera sucedido nunca. El descubrimiento. Sí, está bien. Pero con esto lo que quiero decir es que vamos a necesitar mucha ayuda. Ecopetrol por sí sola no lo va a lograr, entre otras cosas porque de lo que hay que hacer en el 2026, en mi opinión, es un plan para recuperar, para restaurar a la empresa petrolera colombiana y poder de alguna manera reorientarla nuevamente
siempre hacia el foco de lo que son sus conocimientos, sus capacidades, y por supuesto que la participación en el desarrollo de otras fuentes energéticas es válido, pero que sin duda alguna el abandono de su misionalidad está siendo un error y eso habrá que atender. Bueno, como a mí me pagan por llevarte la contraria. ¿Te pagan? No sabía, pero bueno. Sí, obviamente, sí. O sea, es un sueldo moral, pero emocional, es lo que debo decir. Yo creo que Ecopetrol no es tan mala como algunos creen. Yo creo, no, pues dijiste que no pudiera haber sucedido esto, aquello o lo demás allá. Yo creo que el tema de Ecopetrol no es Ecopetrol, es los accionistas de Ecopetrol. Ok, y yo creo que esa hay que hacer una diferencia, porque después de todo tú no eres responsable como gerente o como técnico de las decisiones de tu accionista. Por eso es que yo traje el tema de Ecopetrol, no por Ecopetrol en sí mismo, sino por válida y oportuna la aclaración, en la cual me declaro totalmente de acuerdo. Que se suponía que el fusible que iba a proteger de eso era el 5% que está en la bolsa de Nueva York. Que si no protegió a Petrobras, menos va a proteger a Ecopetrol. Pero bueno, uno puede esperar. Pero yo creo que hay que hacer esa aclaratoria. Es muy importante porque ellos son parte de la industria que tú quieres defender, recuperar o potenciar. De hecho, son hoy en día la parte más importante, ¿verdad? Y lo va a necesitar. Y hay otra cosa que está pasando, lo que tú llamas desorientación estratégica, que tampoco hay que ser tan duro, porque si te pones a ver a BP o a Shell, que han tenido una desorientación estratégica, lo que pasa es que se han recuperado más rápido porque el mercado los ha obligado, que es parte del problema con una empresa que es puramente estatal. ¿Qué quiero decir con eso? Tú ves a BP hoy que es la compañía de las grandes que más valor ha perdido y fue la primera que se metió en esto de la diversificación, que entre paréntesis tampoco es nuevo. Yo recuerdo cuando yo empecé en estas lides en los años 90 ya se hablaba de eso y Tom Brown, el chairman de BP en la época, hablaba de Beyond Petroleum. O sea, la industria también tiene la industria privada también tiene estas veleidades de moda, tú sabes, coge para acá, coge para allá, pero lo que pasa es que reacciona más rápido. Sí. Y también ves una diferencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto antes de perderme en un análisis de la industria petrolera? Que es que tú tienes ejemplos ya que se usaban hasta hace poco para decir lo que está haciendo Ecopetrol es lo que debe ser, porque fíjate que A, B y C lo están haciendo. Hoy tú puedes decir A, B y C lo estaban haciendo, ¿verdad? Pero decidieron que tuviera un menor peso dentro de su estrategia. Entonces dice, bueno, vamos a aprender. Y yo creo que eso es parte de lo que tú debes hacer, que es lo que... Porque las compañías no pueden ser estructuras rígidas u organismos no adaptables, porque entonces lo que se van a hacer es a morir. Pero volviendo a la parte que tú dices de que tienes que crear esto que hablamos, las conexiones de superficie, la parte institucional, la parte fiscal, y salir a vender el país para ver si de verdad... Primero, ¿cómo hace para sacarle el mayor jugo a lo que ya tiene? Porque recordemos que Rubiales no lo exploraste. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Lo desarrollaste. Sí, extendiste pero y que me perdonen los exploradores, pero la mayoría eran pozos de avanzada, eran pozos... la verdadera exploración fue Quifa y resultó no ser tan grande como Rubiales porque la geología es veleidosa. Entonces tú tienes que ver cómo es. Definitivamente tienes que darte el permiso de ver si la cuenca del Magdalena, del Valle del Magdalena, es o no es prolífica
en petróleo no convencional o gas no convencional. Eso te tienes que dar el permiso. O sea, esos harakiris o seppuku, como le dicen los españoles, que hemos hecho como país, no son ni siquiera racionales. Eso es porque ya es una posición ideológica. Pero en este momento, en unas nuevas condiciones, eso es una de las cosas que tú tienes que revisar. Pero si miras para atrás, y esto es importante, hay que hacer un mea culpa. O sea, el no haber explorado la cuenca del Magdalena no es responsabilidad del gobierno este. O sea, se vienen pasando la pelota de por lo menos 2 administraciones anteriores y nunca tomaron la decisión. Es verdad. ¿Verdad? Hubo cuanto estudio, amigos míos estuvieron en comités que recomendaron, al final decantaron en que vamos a hacer un piloto. Y el piloto tampoco no fueron capaces. No fueron capaces. Entonces, es un problema más complejo. Por eso vuelvo a mi punto inicial, que es simplemente el gobierno de turno. Hay unos temas por debajo mucho más complejos de resolver. Muy interesante. Esto nos lleva a reconocer que definitivamente el aprendizaje no se puede limitar a lo más reciente, sino a largo plazo. Claramente, Colombia hoy está experimentando una situación difícil que no es solamente culpa de este gobierno, es más bien una consecuencia. La pusilanimidad que otros gobiernos tuvieron frente al desarrollo de estos recursos hace claramente una antesala para que este gobierno haya llegado a empeorar las cosas. Pero dicho todo esto, yo creo que, y considerando que el tiempo pasa muy rápido y ya nos hemos extendido bastante, podemos sumarizar diciendo, necesitamos una conversación, un diálogo productor de acuerdos en torno a la importancia, al valor que tiene la industria, en torno a la manera en la que vamos a poder encontrar unos beneficios que puedan extenderse a la mayor cantidad de pobladores, no solamente de manera directa, sino indirecta. Poder dar esos mensajes, como lo decía Luis, que no se limiten solamente al beneficio del que trabaja y tiene una fuente de empleo en la industria petrolera, sino de aquel que reconoce que cuando hable el fogón de la estufa en su cocina, también está recibiendo unos beneficios, pero que aquel que se beneficia en la educación, en la salud, en la justicia, que es irrigada a través de la economía que nos permite tener la industria petrolera, también se conviertan en parte de la promoción, de la defensa, del fortalecimiento de esta industria, que es un patrimonio de todos los colombianos. Y yo también me quedo con algo muy importante. La palabra más grande sigue siendo el país, porque la industria petrolera no es en últimas el fin, realmente es un medio para que Colombia pueda ser el país que todos soñamos. Yo quiero agradecerte inmensamente, Luis, por este tiempo que hemos tenido. Sé que podríamos hablar extensamente de muchas otras cosas, pero yo me quiero dar el permiso de hacer una última pregunta, y es, yo tengo gran fe que está muy cercano el cambio en Venezuela. ¿Qué va a pasar con la industria petrolera venezolana el día que haya un cambio de gobierno? Aplica lo mismo que te acabo de decir. Excelente. Aplica lo mismo con bemoles, obviamente, porque es otra historia y otra base de recursos. Otro tamaño, Pero aún hoy en Venezuela, cuando tú reúnes gente que apoya al actual régimen o gente que aspira a cambiar el país, no hay una historia común sobre qué hacer con la industria petrolera. Muy interesante. Y solo por dejar quizá abierto un nuevo tema, ¿cómo podría llegar a ser el impacto para Colombia de esa nueva situación de restablecimiento de la democracia y de un renacer, digamos, de Venezuela como un país democrático, libre? Bueno, desde el punto de vista de la industria petrolera, vamos a decir, se abre un mercado interesante para las compañías de servicio, los ingenieros como un todo, lo cual no es necesariamente bueno para Colombia, porque así como Colombia se benefició de la diáspora que el régimen forzó a salir del país, que eran técnicos de la industria petrolera, para desmedro de la industria petrolera venezolana, un efecto succión
de Venezuela pudiera ser un competidor para las capacidades técnicas, ¿verdad? Que pudiera necesitar Colombia. Ese es un tema muy interesante porque cuando uno mira el mercado petrolero para afuera, y esa es otra conversación, tú dices, ¿a quién le conviene que la industria petrolera, vamos a dejar la política por un lado, ¿a quién le conviene que la industria petrolera venezolana se recupere? Y mi respuesta siempre es a no mucha gente. Porque tú estás metiendo un competidor que hasta ahora está dormido. Ajá. Va a aparecer una que oferta tú sabes, hablando en importantísima. términos beisbolísticos, que tiene un gran bate, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién le conviene? ¿Le conviene a los americanos? No, estoy seguro. ¿Le conviene a los árabes? Estoy seguro que no. ¿Le conviene a los brasileños? Estoy seguro que no. A los rusos tampoco. ¿Verdad? ¿Le conviene a las compañías de servicios petroleros? Sí, ¿verdad? Pero en general, eso va a ser un camino complejo, sinuoso, ¿verdad? Porque tienes un país que va a tratar o va a buscar recuperar su industria, pero va a tener que abrirse paso no solamente a los obstáculos que pueda dejar un régimen incompetente, sino a los obstáculos de tratar de entrar en un mercado que tiene nuevos actores muy poderosos. Bueno, temas apasionantes, temas de suprema importancia para la actualidad de nuestro país, pero sobre todo para la visión de futuro que queremos tener. No podemos esperar solamente a que cese la horrible noche de este gobierno que hoy estamos sufriendo. Tenemos que estar preparados para que el primer día del próximo gobierno podamos empezar a reconstruir a nuestro país. Y por supuesto, nosotros los trabajadores de la industria petrolera, desde nuestra industria, poder ofrecer toda la energía que el país necesita, toda la fuente de recursos que ella significa para poder financiar no solamente la transición en términos energéticos, sino productivos, sociales, fiscales que el país necesita. Gracias por estar con nosotros aquí en estos podcasts de UTIPEC y aquí estaremos, seguiremos teniendo estas conversaciones poderosas para que unidos podamos dialogar, conversar, construir los acuerdos que necesitamos. UTIPEC